Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de venir un domingo más y poder sentarnos con corazones tiernos, oídos bien abiertos y una actitud bien dispuesta para poner en práctica, Dios, lo que tú nos quieras enseñar esta mañana. Te rogamos que lo hagas, Dios, por tu misericordia con nosotros, por tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros titulamos el tema de hoy, lo pusimos y lo publicamos en la página de la iglesia, ya que está siendo actualizada con regularidad, y creo que el título del sermón le pusimos la humildad, el lubricante de la iglesia. La humildad, el lubricante de la iglesia. Yo recuerdo a mi padre con mucho cariño, y él me daba muchos consejos. Y un consejo que él me daba, y me lo enfatizaba bien cuando yo tuve mi primer carro, es: mi hijo, los carros hay que estarlo chequeando, y hay que echarle aceite y hay que revisarlo. Yo no era muy bueno con el mantenimiento de los carros. En una ocasión llego a la casa y salgo del carro y veo este humazo de adelante del carro, y digo, ¿qué es esto? Y cuando entro al carro de nuevo, me doy cuenta que es que yo tenía la emergencia puesta. Digo, anda. Pero sabemos que un carro no funciona bien si le faltan algunas cosas básicas, y el lubricante del carro es sencillamente esencial para el buen funcionamiento de un vehículo. Así también es el elemento de la humildad entre nosotros los cristianos. En esta mañana vamos a hablar de algunas cosas que son contrarias a lo que normalmente en lo profundo de nuestro corazón nos inclinamos a hacer. Hablaremos de humildad, hablaremos de sujeción, hablaremos de paciencia en tiempos de tribulación, y las tres están en contra de lo que naturalmente nos sale a nosotros hacer. Es parte de nuestra misma esencia como caídos. A no ser por la gracia de Dios, vamos a pelear con estas cosas todos los días. ¿Qué haremos entonces? Nuestro texto en esta mañana es 1 de Pedro, capítulo 5, del 5 al 7. Y antes de leer el texto, recordarles lo que cubrimos la semana pasada, y estamos hablando de la responsabilidad de los pastores. Voy a leer el texto que dice, el capítulo, versículo 1: se ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice la responsabilidad: apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y va a explicar ahora cómo debe hacerse el pastorado. Dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí hay una promesa de recompensa también y de estímulo. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, da esa instrucción a los pastores, y recuerden que el contexto es una iglesia que está siendo perseguida, está pasando por dificultades bien fuertes, ¿no? En ese tiempo que Pedro está explicando, y se dirige a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos. Y ahora en el versículo 5, él dice, y empieza diciendo: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estos versículos 5, 6, 7 lo hemos dividido en 4 secciones, 4 bloques, para ayudarnos a organizar nuestros pensamientos de qué vamos a estar hablando. En primer lugar, veremos una instrucción en el versículo 5, la primera parte. En segundo lugar, una razón para obedecer la instrucción, la segunda parte del versículo 5. En los versículos 6, en el versículo 6 específicamente, vemos una respuesta. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros? Basada en la instrucción y por la razón que nos dieron para obedecer la instrucción. Y en último lugar, veremos el resultado
de obedecer la instrucción. Veamos primeramente cuál es la instrucción. En el versículo 5 dice, igualmente. Igualmente quiere decir de la misma manera. De la misma manera que ¿qué? En la misma manera que están siendo instruidos los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia, los que tienen la responsabilidad del rebaño, dice, de la misma manera los he instruido a ellos de cómo debe hacer ellos su responsabilidad, cómo deben conducirse en la iglesia. Dice entonces, va a hablar a dos grupos aquí, si lo podemos decir así. Va a hablar a los jóvenes, dice, y a todos. ¿Qué dice a los jóvenes? Ahora bien, ¿quiénes son los jóvenes aquí? Es bueno aclarar que aquí hay un poquito de dificultad y hay diferencia en cómo se entiende quiénes son los jóvenes aquí. Voy a decir los dos puntos de vista y luego voy a decir lo que yo entiendo en cuanto a esto para resolver la dificultad, como yo lo resuelvo en mi mente. Dice, igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos. Unos piensan que esto se refiere a los más jóvenes en cuanto a edad. Y que los ancianos en este caso no son los ancianos pastores de la iglesia, sino que son los ancianos mayores de edad. Y que los jóvenes deben someterse a los mayores de edad en la iglesia. Por otro lado, algunos argumentan, no puede ser porque no es posible que en un pasaje tan corto, que habiendo hablado de ancianos, de líderes de la iglesia, tan rápido va a cambiar y va a usar un término diferente para referirse a los ancianos de edad y no a los líderes de la iglesia. Por tanto, dicen, no. Lo que está diciendo aquí es los más jóvenes en cuanto a rango, los que tienen responsabilidades oficiales en la iglesia, en este caso los diáconos, o cualquier oficio que sea oficial de la iglesia, valga la redundancia, dice, a esos que tienen un rango menor en la iglesia, los diáconos, los que sirven en cualquier nivel de la iglesia, les está diciendo, si ese fuera el caso, estad sujetos a los ancianos. Y usted dice, bueno, pero ¿cuál de las dos es? Suponga esto. Si fuera someterse los más jóvenes líderes, en este caso los diáconos, a los ancianos, a los pastores, ¿está incorrecto eso? ¿Está en contra de otros principios bíblicos? Si fuera a los jóvenes de edad a someterse a los ancianos, ¿está incorrecto esto? ¿Va en contra de algún principio bíblico? ¿Cómo concluyo yo aquí en este caso, con este punto aquí de quién está hablando? Yo pienso que puede referirse a los dos y ninguno está en contradicción con los principios bíblicos. Cuando yo era joven, no sé si le pasaba a ustedes, si usted estaba en la calle y hacía una fechoría, hacía algo por ahí, el vecino te tomaba, te daba una paliza, te daba una pela. Y si vas a tu casa y dice que el vecino te dio una pela, te daban otra. Y el profesor me podía pegar a mí también y me podía disciplinar, no hay ningún problema. Claro, sabemos que por la naturaleza humana, los abusos y la cosa, hay que tener cuidado y tú no vas con un profesor que te le dé a tu niño, eso se entiende todo eso ahí. Pero el punto es que los más jóvenes tienen que someterse a los mayores y a los mayores de edad. De hecho, en el Antiguo Testamento dice, delante de las canas te inclinarás. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tú ves una peluca blanca, te inclínate. No. Es una manera metafórica, una manera poética de decir que delante de los ancianos, de los mayores, ten cierta reverencia, cierto respeto. Hablando de nuevo de mi papá, si hay una cosa que a mi papá le sacaba la piedra, era un muchacho desobediente. Cuando a veces mis hijos hacen cosas y cosas así, que son medio rebeldes, que sé yo qué, yo nada más pienso, y a veces se lo he dicho, ay, si usted estuviera con mi papá. Mi papá no soportaba eso. Y los ancianos que se criaron en aquel tiempo tienen esa sensación de que los muchachos deben ser obedientes y a los mayores hay que respetarlos. Yo tuve un jefe que todavía admiro mucho. No voy a decir su nombre así porque ya nosotros no estamos solos aquí. Hay un hermano mayor mirando por ahí en internet ahora. Pero me llamaba mucho la atención cómo él manejaba con su jefe. Cuando le mencionaban el señor Gutiérrez, cambiando el apellido, lo llama señor Pérez. Él temblaba. Y este señor que estoy diciendo que temblaba era de mayor edad que su jefe.
Pero no entendí algo que dice aquí, porque dice, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos. Y yo quiero hablar de la palabra sujetos aquí. Entre los griegos había dos maneras de ver la palabra sujeción. Una era un término militar, y el sentido era que usted se ponía y se alineaba y se ponía debajo de un comandante, y el comandante mandaba y todo estaba bien, usted estaba en línea así. Mi hijo mayor dice que usted ve en las películas, y yo que le he dicho eso antes, el comandante le dice al soldado algo, una instrucción, y el soldado dice, yes sir, sí señor. Y si le dice otra instrucción que a él no le gusta mucho, él no dice yes sir, él nada más dice sir, y se va. Pero de todas maneras muestra una sumisión de que va a hacer lo que le están diciendo. Ese es en el sentido militar, es que usted se somete a un comandante. Pero me llamó más la atención el uso que los griegos le daban a esta palabra de estar sujetos al uso civil. ¿Qué era la sujeción en el rango civil? No militar, que estoy obligado a ir, porque si no me meten preso. La sujeción tenía que ver con una actitud, atención, voluntaria de la persona a cooperar y a ceder bajo la persona que tú tienes sobre ti como tu autoridad. Este concepto a nosotros nos da como un poquito de dificultad, como si nos metieran una... Y pongo el ejemplo aquí, que Pedro también habla en el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Qué ejemplo da Pedro a cristianos que están siendo perseguidos y maltratados? Que los ciudadanos cristianos deben someterse ¿a qué? A las autoridades civiles. Eso no es algo fácil. Especialmente si el gobierno que tú tienes en el momento es un gobierno perverso o un gobierno que tú no estás de acuerdo. Los cristianos no son revoltosos. Otro ejemplo es el someterse a tus jefes de manera voluntaria. Y es fácil someterse, hemos dicho, a un jefe que es bueno. Y uno cuando pierde ese trabajo que dura 10 años con un jefe bueno y consigue un trabajo malo con un jefe malo, uno nada más vive soñando con el trabajo anterior. Ay, si fulano fuera mi jefe ahora. Pero no es, ya fue, 10 años con gozaste, ahora comete la piedra. Pero aún así yo tengo un jefe, dice, sométanse no tan solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo a ese jefe no me someto, porque yo no lo soporto, yo no estoy de acuerdo con esto, ni esto, ni con esto, ni con esto. No. Debes someterte a tus jefes. Manda a las casadas. Y aquí que las mujeres cristianas tienen que tener mucho cuidado también, porque el mundo se le mete en la cabeza. Y usted, hermana casada, mucho cuidado si usted habla y lo que habla es contra de lo que la Biblia dice, porque el mundo se le ha metido en la cabeza. Y usted a veces puede hablarlo hasta con orgullo y está hablando tonterías cuando uno compara con la Biblia. Si usted no muestra una actitud de que debe someterse a su marido voluntariamente en el grado civil, usted está en contra de lo que Dios dice. No es un buen lugar donde estar. ¿Qué dice Dios sobre la autoridad en el capítulo 13 de Romanos? Sométase a las autoridades superiores, hablando de la autoridad civil. Y dice algo ahí. Dice que el que no se somete, ellos han sido puestos por Dios. Y el que no se somete, dice, a lo establecido por Dios, se opone o resiste. De nuevo, no es un buen lugar donde estar. A las hermanas que tienen dificultad con someterse a sus maridos, o a los empleados, someterse, si no te están mandando a pecar, a hacer algo que es en contra de la voluntad de Dios, debes someterte. Si una persona es diácono en la iglesia, o es pastor que está debajo de los líderes, de los pastores de arriba, el senior pastor, en nuestra iglesia aquí, si el pastor no le está mandando a pecar y la persona insiste en hacer su camino, está equivocada y está en pecado. Ay, que no me gusta que lo hace de esta manera, que si yo qué. Ay, que yo estudié aquí y lo otro. Usted es un diácono, usted es un pastor que está por debajo del pastor principal. Si usted no le está mandando a pecar, usted debe someterse. El que hace su voluntad en contra y por encima porque quiere y no se somete a los líderes, está pecando contra Dios.
Sométase de manera voluntaria. Eso va en contra de nuestra naturaleza. Especialmente que la sociedad nos presiona. ¿En cómo nos presiona la sociedad? Tú debes ser independiente. Yo quiero ser independiente. Jóvenes, sean los más jóvenes de edad, o sea los que tienen un rango menor en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, estad sujetos a los ancianos. Y continúa diciendo en el versículo 5, dice, y todos sumisos unos a otros. No solamente los ancianos, los jóvenes a los ancianos, sino dice que nosotros todos, ¿sabe cuál es el espíritu que debe haber entre nosotros? Ese espíritu de sometimiento. Unos a otros. Conocí un hermano en la otra iglesia donde yo estaba, cubano. Es para mí como una especie de la dulzura con carne y hueso. Un hombre que tenía un trabajo tremendo, ganaba muchísimo dinero. Pero qué hombre tan amable. Me hacía preguntas a mí y él prácticamente fue uno de los que me discipuló en parte cuando yo lo veía. Y una vez estábamos en una conferencia y yo me quedé con la misma habitación y me edificó tanto este hombre, con muchos años en el Señor, haciéndome preguntas a mí, como que realmente sí quería saber qué yo pensaba y qué yo entendía. Porque tenía ese espíritu de sumisión del uno al otro, no importa el rango que él tuviera. Y dije, wow. Todavía lo recuerdo con cariño. Y todos sumisos unos a otros. Dice aquí, revestidos de humildad. Hablando de humildad, yo dije, ¿quién va a tratar esto? Y dije, va a resolver mi problema. Porque vamos a hablar de humildad aquí, pero hay una palabra, la palabra humildad no es muy humilde, porque no se quería dejar someter. Uno encuentra muchas definiciones de humildad, pero uno encuentra más definición de humildad en cuanto a lo que no es humildad, en cuanto a lo que es. Gracias a Dios, Ken aclaró un poquito la definición de humildad, que es una actitud de querer servir a los demás y no ponerse por encima de los demás. Ahora, Cristo demostró la humildad, y vamos a hacer un ejemplo ahora que yo me quedé stuck, me quedé ahí trancado por un rato. Y ese es mi problema cuando estoy estudiando, que me distraigo mucho y digo, no, pero tú estás demasiado bueno y duro ahí una hora y es blanca, pero eso no es mi texto. Pero en este que lo voy a explicar ahora es que no pude. Pero quiero explicar algo, un concepto aquí. Dice, revestidos de humildad. La palabra que se utiliza aquí para revestidos es una palabra que se utilizaba para explicar lo que hacían los esclavos antes de servir. Algunos piensan que es un delantal que se ponían los esclavos antes de servir, como cuando las mujeres están en la casa, se ponen un delantal o se ponen algo aquí, un manto. Algunos lo ven así, para servir. Otros entienden que era una especie de uniforme, que fuera como una especie de toga. Y la palabra revestidos aquí es una especie de amarrarse bien fuertemente, de manera que no se caiga esa toga o ese uniforme. Vas a servir, pero te lo pones bien, listo para servir, y no debe caerse, y es amarrarse bien como si fuera una toga bien amarrada así, o como un uniforme. Otro sentido de esto, de revestidos de humildad, como se usaba en ese tiempo también, era que los esclavos y los libres se reconocían por esta vestimenta, por este uniforme. Tú sabías quién era el esclavo y quién era el libre por el tipo de vestimenta que tenía. Los esclavos estaban listos para servir y esta vestimenta, este manto, esta capa, este uniforme los caracterizaba. Ahora, Cristo no entró en detalle en el sentido de con palabras, sino que Él actuó este espíritu de vestirse de humildad. Y aquí yo me quedé por un rato, voy con ustedes también. Vean conmigo Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, por favor. Los que están familiarizados con este texto saben que es la última cena del Señor con los discípulos, en Juan capítulo 13, donde Jesús lava los pies de los discípulos. En Lucas, creo que capítulo 22 o 23, los discípulos estaban en una fuerte conversación, entre comillas, porque ellos estaban discutiendo que cuál de ellos era el mayor. Ese era el contexto de este asunto para la cena. Y versículo 1 de Juan capítulo 13, si lo pueden ahí ver conmigo también, y está Cristo aquí
No solamente hablando, sino demostrando. Dice que es una parábola actuada. Esto de revestidos de humildad. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso quiere decir hasta el extremo, hasta lo máximo que se podía amar a alguien. Versículo 2. Y cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, dice, miren los verbos aquí de lo que Cristo hizo. Hay varios verbos aquí. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso de ceñirse y ponerse el manto y todo eso, es la misma idea que está hablando en el versículo que estamos viendo nosotros. ¿Usted sabe lo que está pasando aquí? Esto parece casi una locura. Oigan bien, entre los judíos, entre los rabinos, se entendía que aún los maestros no debían obligar a los discípulos a que les lavaran los pies. Oiga eso. Ni siquiera los rabinos, los maestros a sus discípulos. ¿Cuánto menos entonces el maestro mismo lavar los pies de sus discípulos? Dice un comentarista que Cristo realmente se preparó para servir, se levantó de la cena, se quitó su manto, dice tomando una toalla se la ciñó, se la puso, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cuántos eran? Y a enjugarlos, y a secarlos. No un trabajo chapucero tampoco. Es un trabajo uno por uno bien hecho. Y a secarlos. Dice alguien, si el punto que Cristo quería hacer era enseñar el aspecto de la humildad y el servicio, ¿no era más fácil tener a alguien que preparara todo eso primero y luego él cogía un trapito y le hacía y ya? No, él lo hizo todo. Parecía algo tan fuera de lugar que Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Ustedes recuerdan? A mí tú jamás me lavarás los pies. Dice, no. Si no te lavo, no tendrás que parte conmigo. Pero yo pensando en esto, y por eso me tranqué ahí, yo dije, esta gente, estos discípulos que habían visto lo que se llama la transfiguración, Mateo capítulo 17, si yo hubiera sido Juan, o Pedro, o Jacobo, Mateo capítulo 17, miren qué vio esta gente en cuanto a quien le estaba lavando los pies. Pongan atención a Mateo capítulo 17. ¿Quién estaba lavándole los pies? Mateo capítulo 17 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, se transformó. Y oigan bien qué fue lo que ellos vieron. Y dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Usted ha visto a alguien alguna vez con el rostro que parece al sol? Le voy a enseñar otro pasaje ahora. Vaya a Apocalipsis conmigo. Este es el principio de Apocalipsis capítulo 1. Creo que el 1. Voy a mostrar algo a ustedes. Capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 10. Yo lo que quiero que ustedes vean quién estaba lavando los pies de los discípulos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Cristo. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada de 2 filos, dice aguda de 2 filos. Y atención, y su rostro era como el ¿qué? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuándo resplandece el sol en su fuerza? ¿A qué hora? ¿A las 3? A las 12. ¿Quién puede mirar el sol cuando resplandece en su fuerza? Tú lo puedes inventar, pero no puedes. ¿Saben quién le estaba dando los pies a los discípulos? Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria. ¿Usted se imagina que el Señor mismo, el Dios de la gloria, el Creador, el que sostiene el universo, le está lavando los pies? ¿Cuánto tiempo tomaba lavar los pies de un solo discípulo? Lavarlos, estregarlos y secarlos. Esto es impensable. Y Cristo les dice al final como una moraleja: si yo, el Señor, y soy el Señor, les he hecho esto a ustedes, ¿no deberían ustedes también hacerlo unos con otros? ¿Cuál es el espíritu que yo debo tener con mi hermano aquí en la iglesia? Servir. Mi actitud no debería ser, no, yo soy muy para yo servir. Está en contra de nuestra naturaleza. Y Dios, esa segunda parte de nuestro sermón, da la razón por la cual debemos tener esta actitud de estar sometidos y sujetos, los jóvenes a los ancianos y todos unos a otros. Y él dice, en el mismo versículo 5, sigue diciendo la razón. Dice, porque, estamos en el versículo 5, de 1 de Pedro, capítulo 5, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El término que utiliza aquí para decir que Dios resiste, que es tomado de un proverbio capítulo 3, 34, y también se dice en Santiago 4:10 me parece. Dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando yo no me someto y mi actitud es de nariz parada y de cuello erguido, ¿tú sabes lo que Dios me está diciendo aquí? Óigame bien, esta gente está siendo perseguida. Ya tienen muchos problemas con que lo están persiguiendo por ser creyentes, injustamente. Ahora, mira lo que Dios añade aquí. Si tú no quieres someterte, según lo que Dios dice, tú vas a añadir ahora otro problema mayor a las dificultades que tú tienes. ¿Cuál es el problema que tú vas a añadir? Dice, Dios resiste a los soberbios, esos son los orgullosos. La palabra resiste aquí quiere decir un army, oye, ya se le olvidó el español. ¡Ay! Un ejército que se pone en orden para pelear. Ay, si yo estoy en Dominicana me dan hasta matar tomate, mentira. ¿Cuánto tiempo tiene mi huevo? Ya dije, ¡ay, se le olvidó! Ay, yo no salgo con un cangrejo. Tiene un cangrejo. Estos son cuentos de Dominicana ya. Ok, pero este es un ejército que se pone en orden para pelear en contra del enemigo. ¿Tú sabes qué pasa cuando yo no quiero someterme y yo quiero tener un orgullo así? Dios dice, es así. Entonces, tú ves a aquellos que te están persiguiendo a ti, Dios mismo se pone en el equipo de los enemigos. No es un buen lugar donde estar. No es más fácil someterse. Es más fácil someterse. Si usted pelea con Dios, no va a ganar. No fue lo que le dijo Gamaliel a los que estaban con los apóstoles, que no hablen del Señor. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Recuerdan cuando se levantó fulano y tenía como 400 y dijo que era alguien? Murió y se fueron todos. Y dio varios ejemplos. Digo, mira, si estos hombres lo que están haciendo es de parte de Dios, yo les voy a dar un consejo a ustedes. No se metan con esa gente. Porque puede ser que usted esté peleando con Dios. Y Gamaliel le dice, no van a ganar. Si este consejo es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, ustedes no van a ganar, porque Dios va a prevalecer. Nosotros, hijos de Dios, ¿no es más fácil someternos? No quiero tener un pleito con Dios y Dios me libre. Yo mejor me someto. Yo no quiero tener a Dios de enemigo. No es un buen enemigo para tener. No.
nos da una razón. ¿Por qué yo me someto? Porque Dios resiste a los soberbios. Cuando uno ve la palabra soberbio, orgullo, viene un nombre a la mente. ¿Qué nombre viene a la mente? Lucifer. ¿Quieres tú parecerte a Lucifer? Tú dices, bueno, tal vez sí, porque antes de la caída tal vez se llamaba Lucifer. No, yo no creo que tú quieres como quieras parecerte a Lucifer, porque lo que pasó con él, el orgullo hizo que él cayera de su altura. Tú no quieres ser ese Lucifer de la iglesia, que contigo y tu cuello nadie puede, porque hay que hacer lo que tú dices, porque si no, tiene que haber una actitud de sometimiento, un revestimiento de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que el actor Chaplin estaba en un pueblo pequeño aquí de Estados Unidos. Se quedó una noche. Estaban haciendo una competencia de imitación de Chaplin y él se metió. Pero Chaplin mismo quedó en segundo lugar. Pero venga acá. Ahora, escúchame bien esto. Él estaba felicitando al ganador, Chaplin. Y él le dijo, yo creo que tú haces un excelente trabajo. Tú lo haces mejor que el propio Charlot. Como le decían de cariño a Chaplin. Y el ganador dijo, ¿usted cree? ¿Usted cree? Y Chaplin le dijo, sí. Y así también lo cree el jurado. Dice que se marchó sin darse a conocer. Si yo estoy ahí y yo soy Chaplin, yo no voy a decir ante un público tan grande, ¿ustedes saben qué? Estaba yo de visita en este pueblo y de repente en esta competencia y le dije, me están imitando. Me metí en la competencia y mira lo que me encuentro. Mira, perdí. Quedé en segundo lugar. Porque aunque él hubiera dicho que era en segundo lugar, también está diciendo, aquí está Chaplin. Ahora los aplausos para mí. No, mala actitud, no debe ser. No hay humildad. Cuentan que Beethoven, un amigo dramaturgo llamado Godi, creo que así se pronuncia, y ellos solían juntarse de vez en cuando. Un día estaban dando un paseo en coche por la ciudad y todo el mundo los saludaba, los dos los saludaba así. Y Godi, que no era nada modesto, le decía a Beethoven, sería interesante y curioso saber a cuál de los dos saluda. Y Beethoven dijo, a mí no, porque a mí nadie me conoce aquí. Y dice Godi, ¿quién sabe? No pudo aguantar este Godi y llamó a uno de los que lo saludaba y le dijo, señor, ¿cuál de los dos de nosotros es el gran duque? Y este hombre respondió, supongo que el otro señor, puesto que usted es el que pregunta. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios favorece a los humildes. ¿Tú recuerdas ese pasaje del publicano? Y el fariseo que uno se da por el pecho, Señor, yo sí ni siquiera puedo, ni de lejos ten misericordia a mí que soy pecador. Y el otro enfrente con toda su ropaje y su cosa. Y entonces muy espiritual, porque así que somos nosotros. Uno le da gracias a Dios para enorgullecerse. Y él dice, Dios, que la gloria es tuya, Dios. Gloria a Dios. Pero vamos a ver por qué tú vas a dar gracias. Yo te doy gracias porque yo no soy como aquellos, como los otros. Y yo doy del diezmo y de esto y lo otro y otro. Y ayuno 3 veces al día. Y hago y... Gracias, Señor, que yo no soy como la chusma. Pero gracias, Señor, porque la gloria es tuya. Eso sí, yo todo lo mío es la gloria de Dios. Corazón engañoso y perverso de nosotros. ¿Qué dice Cristo al final de esa narración? Dice, les digo que aquel salió justificado más que este otro. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será ¿qué? Será humillado el que se quiere subir. Y el que se humilla será exaltado. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que queremos subirnos y Dios nos pone en nuestro lugar? Yo conocí un versículo que dice que cuando tú vas a un lugar donde te sientes en los primeros asientos, no vaya a ser que venga uno más importante que tú y te manden y te sienten para allá. Yo sabía ese versículo, pero sabía que había que ponerlo en práctica siempre. Voy a un concierto allí en Santo Domingo, creo que de Dani Berrío. Veo un grupo de sillas vacías, como 5 líneas vacías. Voy de presentado
Y me siento que ni siquiera fue en la primera fila, señora, pero ven acá. Me siento en la segunda fila. Sí, pero en la segunda fila delante había muchísimo. ¡Ay, mamá! Entonces viene al ratito, poco tiempo después, viene un señor y me habla. Amigo, usted puede sentarse un poquito más para allá, porque ahí que van los Y yo, ¡ay, mamá! Me pasó exactamente lo que dice el pasaje. Entonces, cuando te dicen eso, ¿qué tú haces? Vas y te sientes en la última fila. Primer asiento para mí, no, por favor. Mi hermano, ven, siéntate. ¿Dónde está mi nombre ahí? Ah, sí, sí. Porque el que se exalta será ¿qué? Humillado. Qué lindo es cuando uno no se ha exaltado y la gloria viene de parte de Dios sin tú buscarla. Y Dios sí sabe cómo hacerlo. Si uno busca su gloria, no va a funcionar. Una cosa que es bien irresistible, bien difícil es, si alguien dice, por ejemplo, alguien me dijo algo bien interesante, bien, yo realmente no recuerdo quién me lo dijo, y yo estoy ahí en el grupo, yo sé que fui yo que se lo dije. Es bien difícil yo no decir, fulano, fui yo que te lo dije. ¿Por qué? Porque no quieres la gloria. Eso fui yo. Y yo quiero mi mérito, mi gloria. Eso lo hice yo. Tú dices esa entrada qué sé yo, de Facebook o en Twitter, lo que sea, pero esa tela yo, ¿recuerdas? Esta gloria es mía. Dios da gracia a los humildes, los levanta, los favorece a los que se bajan ellos mismos. ¿Cuál es la respuesta de esta instrucción y la razón que nos ha dado? En el versículo 6 dice, humillaos pues, conecta con el versículo anterior, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Baja. La poderosa mano de Dios es un símbolo de su poder. Es como cuando una literatura habla de la mano de una persona, del pie, del ojo, habla de la persona completa. Es una manera de decirlo también. Que se habla la parte por el todo. Es una manera de hablar así. La mano poderosa de Dios habla de su poder. Estoy yo sufriendo bajo una circunstancia injusta, un jefe, matrimonio difícil. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque Dios tiene un tiempo ¿para qué? Para todo. Como dice el pastor Greg, hay un tiempo en que Dios, cuando tú estés en el horno, te va a decir que, well done. Muy bueno, es así. Cuando fuere tiempo, habla de estación, de temporada. Y puede ser en este tiempo, en esta vida, o puede ser en la eternidad. Y Dios te va a sacar un registro y va a decir, fulano, ¿tú recuerdas en toda ocasión tal y tal y tal, que no se te ha reconocido tal y tal cosa? Ahora tú vas a ser reconocido, no solamente en la tierra, sino delante de esos 60 billones de ángeles que están de ese lado. Sin contar estos 164.500 billones de ángeles que están de este lado. ¿Cuál es mejor? Esa gloria. Aquí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Esa es la respuesta de nosotros, humillarnos. Esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer esto? Dice versículo 7, para terminar con eso ahí. ¿Cómo yo hago esto? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. No tenemos tiempo para verlo, pero creo que en Mateo capítulo 6, que habla del afán y la ansiedad. Eso hay que leerlo. No se afana por la comida, por el vestido, los que buscan los no cristianos. Y Dios dice, no. Dice, Dios tiene cuidado. Y esa es la idea aquí. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. Echa, tira toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Los griegos, lo más cercano que podían llegar en su idea de un Dios era pensar en su mente que Dios es bueno. Pero nunca llegó a su pensamiento la idea de que Dios, como dice esta canción, Dios cuida de mí. Y yo te digo esta mañana, Dios cuida de ti.
Aunque a veces no parezca, Dios cuida de ti. 5 cosas aquí que tiene este texto de 3 versículos. 5 cosas saqué sobre el carácter de Dios y con eso voy a terminar. 5 cosas que están aquí en estos 3 versículos acerca de Dios. Número 1, Dios resiste a los soberbios, versículo 6. Número 2, Dios da gracia a los humildes, versículo 5. Y el primero también era versículo 5, no 6, perdón. Número 3, acerca de Dios. Dios es poderoso. Y tú añades lo otro ahí. Si Dios es poderoso, entonces, ¿qué puede hacer por ti? Número 4, Dios exalta a los suyos a su tiempo. A su tiempo. Y número 5, Dios tiene cuidado de los suyos. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tenemos instrucciones claras de cómo vivir en esta tierra, Dios, de cómo conducirnos aún en la casa de Dios, de manera que tú seas glorificado y nosotros beneficiados. Gracias, Dios, que tú lo has orquestado de esa manera, de que tu mayor gloria, cuando buscamos tu gloria, eso está ligado y atado al mismo tiempo a nuestro mayor beneficio. Hoy te podemos dar gracias, Señor, que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Gracias, Dios, que eso se aplica aún cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pero tú quieres que confiemos en ti, que seamos como Job, que dice, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Que seamos como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, su único, el que amaba, obedeciendo la instrucción de Dios. Sabemos, Dios, que cuando actuamos en fe así, creyéndote de esa manera, tu corazón se conmueve como cuando la situación de Abraham. Por cuanto has hecho esto, le dice Abraham, y no me has negado tu hijo, tu único, al que amas. Dios le juró entonces que lo iba a bendecir y lo puso juramento también. Y de la familia de Abraham viene el mismo Mesías, el Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias por nuestra relación contigo. Como nosotros hoy gozamos de la paz de Dios y la paz con Dios. Gracias que un día te vamos a ver cara a cara y tú vas a limpiar toda lágrima de los ojos de nosotros. Y vivimos para siempre contigo, le diremos, Dios, disfrutando de tu presencia y de la comunión unos con otros, sin soberbia. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Bendice los planes que hay aquí. Bendice los planes que el hermano Joaquín tiene en el Southside. Dios, añade pueblo. Tú lo puedes hacer. Damos gracias. En nombre de Cristo. Amén. Están despedidos. Gracias.